Bienvenido sea cada uno de ustedes que se toman su tiempo para instruirse y para formarse acerca de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, esperando que el mensaje que traigo para hoy para cada uno de ustedes, sea de mucha edificación y que incremente su conocimiento para gloria de Dios. El tema a desarrollar es el siguiente: que la palabra de Dios sea glorificada. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Para comenzar, la palabra de Dios tiene que ser glorificada por la lectura y estudio de los sagrados libros y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia. Es la manera que tenemos de glorificar la palabra de Dios, estudiándola con el debido respeto, con la debida veneración y sabiendo y entendiendo que es Dios mismo quien nos habla. Y en estos tiempos también nos habla por medio del magisterio de la iglesia. Y por ello vamos a tomar como punto de partida la Constitución dogmática sobre la divina revelación en el numeral 26. La palabra de Dios está llamada para llenar más y más los corazones de los hombres. Ciertamente, la historia de la salvación comienza simple y sencillamente por medio de la voz de Dios. Un hombre que había y que peregrinaba o que estaba bien en su ciudad y que al mismo tiempo no podía ser papá, pero que en su anhelo se encomendaba a muchos dioses y tenía una gran colección de estatuillas, de ídolos, de dioses paganos, hasta que llega el momento en que escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios simplemente le dice: toma tus cosas y te llevaré a una ciudad. Él no se opuso, no cuestionó, simplemente se puso en marcha. Más adelante, esta misma voz le promete que va a ser padre de una numerosa descendencia, que iba a ser imposible contarla. Y creyó, y por eso se le conoce también como el padre de la fe. Su nombre, Abraham. Escuchó la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, no solo le llenó el corazón, sino que al mismo tiempo le cambió la vida. Y hasta la fecha se sigue cumpliendo la promesa en él. Su descendencia es incontable. Y esa es la razón por la cual existen segmentos como este en esta página, para llevar la palabra de Dios, para que esa palabra sea glorificada por aquellos que la escuchan, y también yo la glorifico porque la transmito y porque la estudio para gloria y honra de Dios. Y con ello quizás se llenan más los corazones de los hombres,
porque no sabemos en qué momento la palabra puede llegar a cambiar la vida de alguien, de sacarlo quizás de un estado de pesimismo, de abrirle o de llevarle una luz en su vida para que salga de esa situación oscura mental en que se encuentra. Y todo esto es porque esta persona, al igual que Abraham, se detuvo a escuchar la voz de Dios, emanada quizás de estos labios, que son labios impuros, porque al final soy un humano, pero que en este momento se encargan de transmitir un mensaje para gloria y honra de Dios, porque al final lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios. Es importante mencionar que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos se admiraban de lo que escuchaban de boca de Él, porque su palabra estaba llena de sabiduría, porque su palabra motivaba, porque su palabra levantaba a aquellos que estaban desconsolados. Y no estoy hablando acá únicamente de aquellos que le seguían por los milagros que Él realizaba, que fueron muchos, sino de aquellos que sentían que esa palabra les tocaba el corazón y que les llevaba a tener paz, que les llevaba a ver la vida desde otro punto de vista y ya no sentirse agobiados, ya no sufrir más, ya no sentirse desesperados, porque vaya que la situación política y social que se vivía en ese entonces era bastante desesperada, cansada y agobiante. Y este hombre les da un nuevo impulso de vida espiritual. Y es por ello que nosotros acrecemos la veneración de la palabra de Dios. Esto quiere decir que la hacemos mayor en número, que la aumentamos en número. Siguiendo el ejemplo quizás de aquellos pequeños, de aquellos apóstoles que cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo empezaron a acrecentar la palabra de Dios. ¿Y cuántos somos hoy en día? Estos 12, indudablemente columna de la fe, 12 columnas. Y el evangelio, la prédica de la palabra no se quedó únicamente en un solo lugar, sino que fueron a varias ciudades. Hoy por hoy, la palabra de Dios se venera, se glorifica a Dios en muchos países del mundo, donde quizás nadie se imaginaba que iba a llegar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación. Y hoy contamos con una gran herramienta. Y esa herramienta es la que conocemos como Internet, de la cual pues ahí se encuentran las páginas y las redes sociales, como se les conoce, que ayudan a que la palabra de Dios llegue a personas que ni nos imaginamos. Quizás este mensaje
en este momento esté siendo escuchado en México, en Estados Unidos, en Chile, en la China, en España, en una isla pequeña. No lo sabemos. Pero aquel que la escucha se va a interesar por seguir los caminos del Señor y por seguir aprendiendo más de la palabra de Dios por medio de la Sagrada Escritura y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia. Quizás muchos no tienen conocimiento de la constitución dogmática sobre la divina revelación, pero por medio de lo que hoy se está explicando o de lo que se está transmitiendo, va a quedar esa semilla que los va a llevar y motivar a buscar más conocimiento en este documento que data de Vaticano II, y van a empezar a hacer una breve lectura o leer todo el documento, pero al mismo tiempo los va a motivar también a estudiar la Sagrada Escritura. Y con ello, ¿qué es lo que se va a lograr? Que esta palabra llene más y más los corazones de los hombres. ¿Qué es lo que se va a lograr? Que con ello haya un nuevo impulso de la vida espiritual propia de cada quien y de la veneración de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que venerarla, porque ahí se encierra, como dijo bien aquel, palabras de vida eterna. Y también, como dijo él mismo, se menciona palabras de salvación. La palabra de Dios permanece para siempre. Es una palabra que no está escondida. Es una palabra que no cesa de divulgarse por cualquier medio posible. Es una palabra que muchos la transmiten de acuerdo a la formación que han recibido, a los estudios que han realizado, a las catequesis que han aprendido. Es una palabra que sigue latente. Y vaya, si es un gran ejército el que se encarga de transmitir esta palabra. Comencemos quizás por el mayor, que es el Papa. De ahí viene toda la estructura jerárquica de la iglesia, donde están involucrados los obispos y los sacerdotes y los diáconos y los religiosos y religiosas. Y ellos mismos se encargan de que esta palabra permanezca, sea actual, y sumémosle todos los laicos comprometidos. Y laicos hay muchos que son predicadores, hay otros que son catequistas, hay otros que son maestros, hay otros que han recibido estudios de teología, cristología, mariología, eclesiología, y se encargan de que la palabra permanezca. Jesús lo dijo: los tiempos cambiarán, los tiempos pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y llevamos aproximadamente, si partimos del año 0 de nuestra era, aproximadamente llevamos ya más de 2022 años, donde esa palabra sigue permanente. Basta con que usted sintonice su emisora en su radio y va a encontrar canales que transmiten la palabra de Dios.
Basta con que encienda su televisor y va a encontrar canales que transmiten la palabra de Dios. Basta con ver la vista a los medios impresos y va a encontrar que hay quienes transmiten la palabra de Dios. Y basta con que se meta a navegar por las redes, por internet, y va a encontrar sitios donde se habla, se escribe, se presentan videos y audios de la palabra de Dios. Y esto quiere decir que la palabra de Dios está permaneciendo y usted puede faltar, puede partir a la presencia del Señor, pero con lo que usted habló, con lo que usted mencionó, con lo que usted dijo, ha dejado una semilla para que otro venga y mantenga esa palabra permanente para siempre. ¿Y desde cuándo viene la palabra de Dios? La palabra de Dios viene, si usted lo quiere ver de esta manera, desde el mismo principio de la creación. ¿Cuántos años lleva la palabra de Dios? Hoy tenemos y contamos con la ventaja también de que tenemos Biblias virtuales que están ahí, son programas donde usted puede acceder y tiene no una Biblia, tiene hasta 20 Biblias a su disposición con sus traducciones, con cuestiones que lo llevan a profundizar, con hacer pequeños estudios. Hoy no podemos decir que esta palabra de Dios no se está llevando. Claro que se está llevando a todos lados. Y lo más importante, permanece para siempre. Un libro quizás se deteriore, probable. Usted quizás tuvo anteriormente, y ya estoy hablando de muchos años atrás, un disquete, así se le conocía, donde tuvo alguna vez los primeros asomos de una Biblia en DOS, que era el sistema operativo por excelencia, y ya no es posible, ya no funciona. Tendría que tener un dispositivo que lea un disquete. Más adelante, pues quizás tuvo la Biblia por medio de un CD. Hoy pues también ya son descontinuados. Probablemente hoy lo tenga en el disco duro de su computadora o bien en una USB. Pero también se puede perder, y si se daña su computadora también se puede echar a perder. Y hoy pues está en la nube, que es lo más avanzado, y más adelante no sabemos, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que esta palabra de Dios permanezca para siempre en su corazón, permanezca para siempre en su mente, y que se transmita para gloria y honra de Dios. Era algo muy importante también que los gentiles al oír se alegraban, y no solo se alegraban, sino que se ponían a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Al oír esto, ¿y qué era lo que oían? La palabra de Dios. ¿Y qué sucedía? Se alegraban. ¿Y cuál era la respuesta de ellos? Se ponían a glorificar la palabra del Señor y creían. Hoy estamos viviendo en un mundo tan materialista que también no es de asombrarse, no es de asustarse, no es de jalarse los pelos de la cabeza y ponerse a llorar, porque
han habido momentos cruciales en la historia de la humanidad donde el hombre ha creído más en otras cosas que en el propio Dios. Pero quizás hoy lo sentimos más pesado por la velocidad en que se llegan las noticias, por la velocidad por la cual se puede transmitir. Por ejemplo, antes usted enviaba, por ejemplo, una carta y se tardaba, si era otro país, póngale un mínimo de 8 días. Después, claro, el hombre, en su afán de poderse comunicar con mayor rapidez, pues creó lo que conocemos por sus siglas fax. Y con el fax pues ya había una comunicación, llamémosle, más rápida. Pero hoy tenemos la ventaja de que es en tiempo real. ¿Ya? Esa es una gran ventaja. Y sin embargo, aún así, muchos no creen en la palabra de Dios. No la creen. Han cerrado su corazón. Han cerrado su mente. Han cerrado el creer en la existencia. Se han negado en creer en la existencia de un Dios todopoderoso y que sin embargo suscita profetas todo el tiempo, no importando la situación. Hoy estamos viendo noticias tan lamentables como que se está dando una nueva persecución en ciertos países a la iglesia. Y sin embargo, la palabra de Dios permanece y va a permanecer para siempre. Y dentro de esta desesperación que existe en muchos países, suscitada únicamente por aquellos que ambicionan un poder, que ambicionan el tener, conociéndose como clase política, al menos lo que hacemos nosotros es llevar una palabra de esperanza a todos esos pueblos que se debaten en la miseria, que se debaten en la pobreza, que están siendo humillados, que les están violentando sus derechos, o de aquellos también que se han perdido y que no saben cuál es su identidad, o de aquellos que creen que las salidas fáciles son seguir las corrientes de movimiento existentes. Y ahí está usted, ahí estoy yo, ahí está el sacerdote, ahí está el papa, ahí está la iglesia, que no cesa de hablar y que de este hablar va a resultar que muchos se alegren y que muchos glorifiquen la palabra del Señor y que muchos crean. Esa es una verdad indiscutible. Llevamos más de 2000 años con ello. Recuérdense que los primeros cristianos también sufrieron persecución y hubo una gran matanza de cristianos y se ha dado en diferentes edades de la historia del ser humano. Y sin embargo, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios está vigente y el resultado de ello es que se glorifique la palabra de Dios, porque muchos lo hacen y la glorifican. La Sagrada Escritura, en Primera de Pedro 1:25, nos dice: la palabra del Señor permanece eternamente, y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. La buena noticia, el amor de Dios. Qué interesante. Qué palabras de esperanza.
de sentirse amado en un mundo deshumanizado, donde se da la buena noticia de que hay una salvación y que no todo está perdido. Y lo más importante, y lo vuelvo a recalcar, es que la palabra permanece eternamente. Bienaventurados sean aquellos movimientos que se preocupan de, como se le llama, hacer un retiro de evangelización para tener un encuentro personal con el Señor, donde se anuncia la palabra, donde se anuncia la buena nueva, la buena noticia, donde se anuncia el amor de Dios. Vaya que hay movimientos que no han cesado y que el Señor les bendice abundantemente. Una de las maneras que nos deja una gran enseñanza es la oración escrita por el beato John Henry Newman. Y voy a leerles a leerles parte de lo que es esta oración. Y dice: déjame alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre con palabras o sin ellas, con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la sobrenatural influencia evidentemente del amor que mi corazón siente por ti. Dice mucho este fragmento. Pide permiso para alabar al Señor. Le pide permiso para llevar la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, para que éstas disipen el camino de sombras de otras almas, porque vaya que muchas almas están en la oscuridad de la existencia. Pide permiso para que pueda predicar el nombre de Dios con palabras o simplemente con su mismo testimonio. Y vaya que nosotros nos animamos a llevar esa lámpara que es la palabra de Dios para que ilumine a muchos. Y es a lo mismo que tú estás invitado e invitada desde tu estado de vida. Es exactamente lo mismo. ¿Y para qué? Para que esta palabra permanezca. ¿Y para qué? Para que esta palabra sea glorificada. Y cuando se glorifica la palabra de Dios, es a Dios mismo a quien se está glorificando. Y ponte a pensar el papel importante que tú estás jugando también en la historia de la salvación. Porque se sigue escribiendo, Dios sigue actuando por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual fue prometido. Con el solo hecho de que tú seas un catequista o una catequista, con el solo hecho de que estés involucrado en un ministerio de evangelización y que desde ahí alces la voz, pregones la voz, la palabra de Dios, ya estás siendo una lámpara que está iluminando a alguien o a muchos. Siéntete satisfecho por ello. Eso es lo importante, que estás lanzando semilla. ¿Dónde caiga? ¿En qué tipo de terreno? No importa. Eso ya dependerá
del terreno que recoja la semilla. Pero tú estás haciendo labor. Y lo más importante es que con tu testimonio, al estar dentro de un movimiento de la iglesia, ha ayudado a que muchos les llame la atención y también quieran ser parte de ese movimiento. Lo más importante es que dentro de ello también te animas a predicar la palabra. Así como yo, que creo fielmente en que tengo que predicar la palabra. Y por eso hago mía las palabras de aquel sabio: ay de mí si yo no predicare el evangelio. Recibe pues esta palabra con gozo en tu corazón, para que sea glorificada y que por medio de ella puedas glorificar a Dios. Resumiendo, te puedo decir que es imperativo o es necesario la lectura y estudio de los sagrados libros. Porque si tú quieres ser un buen mensajero, si tú quieres colaborar con que la palabra de Dios permanezca, porque a eso has sido llamado también, predicar la palabra de Dios con tu testimonio, con tu ejemplo, con tus actitudes y de viva voz. Tienes que estudiar las Sagradas Escrituras y también, como te dijera, el magisterio de la iglesia con todos los documentos, para que cuando transmitas el mensaje, lo transmitas con pleno conocimiento, independientemente de tu experiencia personal con Dios. Porque esta palabra va a hacer posible que permanezca para siempre, porque tú harás eso posible, porque no te has quedado dormido, porque la transmites a tu familia, la transmites a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, la transmites en tu comunidad, en tu vecindario, en el círculo social en el que te mueves. No es necesario que te pongas al frente y tomarte 30, 15 minutos para lanzar un mensaje. Tu testimonio es muy importante en esos círculos. Y con esto, pues así como te fue anunciada la buena nueva por otro, porque tú eres producto de un anuncio de otro, ponle atención a eso. Eso te motivó a perseverar, eso te motivó a integrarte a una comunidad, eso te motivó a integrarte a un servicio parroquial, porque hubo alguien que te anunció la buena nueva. Y entonces vienes tú ahora y te conviertes en ese alguien que le anuncia la buena nueva a otros. Y decirle al Señor: déjame predicar tu nombre con palabras o sin ellas. ¿Qué te parece? A eso estás llamado, a eso estamos llamados. Entonces, puedo dejarte lo siguiente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Esto lo he tomado de Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Repito, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. He corregido. Eso es lo que el Señor
nos exhorta. Y lo vuelvo a leer. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria, como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén. Bienvenido sea cada uno de ustedes que se toman su tiempo para instruirse y para formarse acerca de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, esperando que el mensaje que traigo para hoy para cada uno de ustedes, sea de mucha edificación y que incremente su conocimiento para gloria de Dios. El tema a desarrollar es el siguiente: que la palabra de Dios sea glorificada. Señor, abre